señores, desde los estudios de C9N con Cuapé, el equipo listísimo para contarles a ustedes las noticias del plano policial, ya cerrando la semana. Qué muchas cosas que pasaron, Alexis Aveiro. Hoy es noche de viernes, señor, señora, buenas noches. Nuestro cuerpo lo sabe, así como usted, Judith, se prepara para esta noche. No, y aparte de completar acá la tarea informativa, después seguramente ya para relajarnos un poquitito más, ¿verdad? Corresponde, por cerrar la semana. Y me pregunto también qué estarán haciendo nuestros televidentes, que vos decís que hasta ahora estarán con un matecito todavía o ya cenando, algo por el estilo. ¿Qué le calculás? Ya tira un guiso de fideo. Para la cena. Viernes. Guisito, ¿vos cenarías? Hizo popó. Yo sí que creo que la gente un viernes deja ya para cenar algo como pizza o cosas así ya, algo sí, medio tradicional. Más minutas. Soy más de comida casera. Bueno, independientemente de lo que esté haciendo usted, señora, señor televidente, por supuesto, prendidísimos acá las pantallas de C9N para estar atentos a las noticias del plano policial. Les recuerdo que pueden escribir a este número que está acá abajito, 85300109, para sus mensajes, ya sea opinar los temas que vamos abordando, porque tenemos muchísimo que contarles. Y vamos a partir precisamente de esto, que dio mucho que hablar. No es el primer caso. Justamente el programa pasado, en el que tuviste tu estreno, Alexis Aveiro, hablábamos acerca de los depravados. En los alrededores de un parque fue ese caso. Depravado es depravado. Porque cuando eso hablábamos de uno que acechaba a chicos en un parque barrio Puerto Paola de Lambares. Pero se masturbaba. Se masturbaba. Pero cuando hablábamos de chicos es como que la preocupación es un poco más intensa. Claro, aumenta, por supuesto. Sí. Sin embargo, estos depravados tienen la particularidad que justamente no les importa el sitio donde van a hacer su macanada, su porquería, para que podamos entendernos. Fíjense el lugar que eligió este depravado para masturbarse, y en ese momento ya se encontraba solamente una última pasajera, al igual que él. Cuando él se percata la reacción de esta pasajera, que por cierto se dio cuenta, lo descubrió que es lo que estaba haciendo, ella se asustó y prácticamente se arrojó del colectivo. Esto ocurrió, tengo entendido, que en la ciudad de Pirayú, ¿no? Pirayú, un bus que cubre el tramo ciudad de Pirayú, Yaguarón específicamente, una joven estudiante. Sí. Ahí está, no era la única, pero ya iban pocos pasajeros. Y justo cuando ella iba a descender se percata, ahí está. Y es como que se arroja ella, no espera que el colectivo se detenga. Entonces este se da cuenta de lo que ocurre. Mira, ahí se saca la mascarilla, o sea, el barbijo, ¿verdad? Bueno, él fue identificado. Sí. ¿Cómo era? Luis Miguel es su nombre, ¿verdad? Luis Miguel. Y hay una particularidad en torno al caso. Hay una condición psiquiátrica. No es psiquiátrica. Es muy importante. ¿Ah, no? No, señor. Por eso siempre tratamos de abordar con esa diferencia. ¿Por qué? Porque cuando vos querés hablar de una condición psiquiátrica, le estás sacando responsabilidad a una persona que sabe lo que hace. O sea, él es consciente de su acto. Él tiene un trastorno parafílico. O sea, el trastorno no lo convierte en un paciente psiquiátrico. ¿Conoces la parafilia, verdad? Relativamente. Una persona que tiene una cierta distorsión sexual o cierta atracción sexual de maneras inusuales, ¿verdad? Pero impulsivas. Eso es considerado un trastorno. Y según los expertos, hoy hablamos justamente con la psicóloga Betty Antar, y ella hablaba de que esto no les saca a ellos la responsabilidad, en el sentido de que ellos están dentro de sus facultades. La gente que tiene trastorno está dentro de sus facultades, ellos saben lo que hacen. A diferencia del que nosotros consideramos como el loco. El que normalmente vemos por la calle. Tiene un trastorno cognitivo así más grave. El que está, sí, está en la calle, de repente desnudo y se masturba, pero que vos notás que no está en su condición. Que no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Exacto, porque ojo que a la hora... Ojo que a la hora de un proceso, eso va a pesar mucho. Porque si nosotros lo catalogamos de loco ya directamente, pero tiene que haber ahí un informe psiquiátrico, algo por el estilo, ¿verdad? Dependiendo de eso, él va a pagar por lo que hizo, ¿verdad? En este caso, la parafilia, ¿verdad? Es una distorsión sexual, ¿verdad? Donde vos sabés lo que vos estás haciendo, ¿verdad? Está actuando de manera impulsiva, encima lo hace en lugar público. Puede tratarse justamente de una necesidad de demostrarlo en público, como este hecho de exhibicionismo. Puede ser que justamente esté direccionado hacia niños, pero hoy poner la olla poa.
Él las escuelas en ese sentido no saben, no son responsables por lo que hacen. Porque, ojo con lo que pasó acá. Él se dio cuenta que la chica le pilló y él corre. Él no puede decir, mira, yo soy parafílico, no sabía lo que hacía en este momento. No puede alegar. No, es una excusa. Él acá está mi receta. No, él puede ser considerado como con trastorno parafílico, pero igual eso no le saca el peso, o sea, la responsabilidad penal acá, ¿verdad? Y la imputación es por exhibicionismo. Exhibicionismo. De momento, ¿verdad? Es lo que se puede justamente ver aquí que se produjo, pero no existió ningún contacto con la chica, pero sí lo hizo en un lugar público, ¿verdad? Y deja en evidencia justamente esta parafilia, la que, a ver, no sé si decirle sufre o padece, ¿verdad? Pero finalmente... Una condición. Exactamente, es una condición. Y él se ubicó justamente tras, hacia el fondo en el colectivo, ¿verdad? Y tenía luego ya... ahí está, esa parte es lo que quiero enfocarte. ¿Cómo él sabe lo que hace? Porque se fue preparado. La capucha, el barbijo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, un loco no va a hacer. Y la ubicación en el colectivo en donde él va a tener una visual y va a tener también una mejor perspectiva. Claro, y ahí está la diferencia. El que está dentro de su facultad mental, y si hablamos solamente de un trastorno, premedita. El loco no premedita, actúa. Una persona que no esté en todas sus facultades se va a sentar al lado de la chica y va a empezar a masturbarse ahí. Con la disculpa de los términos que estamos usando para poder entendernos, porque cuando hablamos con términos muy técnicos es como que resulta un poco difícil darnos a entender, ¿verdad? Muy técnico, ¿verdad? Pero para que podamos entendernos cómo funciona la cuestión, que es muy importante diferenciar lo que es un trastorno de una demencia, por ejemplo, ¿verdad? O de no estar dentro de tus facultades mentales. Es muy distinto. Los que padecen o los que están bajo esta condición de parafilia hoy y tienen que responder, y en este caso poder ser castigados con todo el peso de la ley, ¿verdad? Con respecto a este caso, vamos a escuchar al fiscal Eladio Coene, porque ya hay imputación, él ya está detenido. Tengo entendido que él se puso a disposición. Él se entregó. Él se entregó a las autoridades después que fue identificado y toda su imagen e identidad trascendiera. Es Luis Miguel, pero no precisamente le calentaba el sol. No es precisamente el cantante, ¿verdad? No. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el fiscal del caso referente a esto. Logramos su identificación, ordenamos su detención y el día de hoy él se presentó ante esta sede alrededor de las 7:30, 7:20 más o menos, y convocamos también en consecuencia a la comisaría jurisdiccional para que haga efectiva esa orden de detención. ¿Se presentó entonces voluntariamente? Se presentó. Solo que, como digo, tenemos que también asegurar eso. Como existía una orden de detención, solicitamos que se haga efectiva también, y es lo que vino a hacer la comisaría. Obviamente para lo que también implicará después su traslado nuevamente a la comisaría y a disposición del juzgado. ¿Va a solicitar la prisión preventiva? Tiene una expectativa de pena de 1 año nada más, en este caso en particular, ¿verdad? Él declaró, dijo de que tiene un trastorno psiquiátrico y que sufrió un ataque en ese momento, ¿verdad? Lo que más bien también presentó fue una constancia de que está siguiendo un tratamiento psicológico para su situación. Es lo que él refiere. No obstante, nosotros tomamos la decisión también de, como es una evaluación, es una constancia de un psicólogo privado y todas esas cosas, nosotros vamos a solicitar al juzgado una pericia psicológica y psiquiátrica para él, y a partir de ahí tomar una determinación con respecto a él, ¿verdad? Si él es capaz de entender sus actos, ¿verdad? Y si son impulsos así que no puede controlar, por decirlo así, también ordenar lo que corresponda, ¿verdad? En lo que hace a su internación en un centro donde pueda tratar su situación, si corroboramos lo que él afirma. Bueno, ahí está una parte muy importante, ¿verdad? Acerca de lo que va a hacer la fiscalía o de acuerdo a la confirmación de su trastorno, porque él se presenta y asume,
Doña presenta y llego fiscal pean ese problema, ¿verdad? Entonces yo estoy siguiendo un tratamiento psiquiátrico, dice él, ¿verdad? Justificando lo que hizo. Ahora yo me pregunto hasta qué punto, si es que los profesionales dicen que independientemente de ese trastorno, no significa de que vos no sabes lo que haces. O sea que no sé si eso va a pesar a la hora de una imputación o un proceso, algo por el estilo. Evidentemente la conciencia es importante en este tipo de procesos. Y si la ciencia te dice que hay conciencia en el proceso, es determinante. Y me pregunto nomás, si es que ya tiene esta situación el fiscal de la causa, ¿por qué entonces no escucha a una profesional o un profesional del área de la psiquiatría o la psicología y que expliquen bien la condición y que dejen claro, ¿verdad? Justamente nosotros vamos a compartir en breve la entrevista que le hicimos a la licenciada Betty Antar referente a esto, pero antes de escuchar, para cerrar con eso precisamente, así también nuestros televidentes puedan distinguir, ¿verdad? No es eso, no es que está loco, sino que él sabe lo que hace, ¿verdad? Bajo toda su responsabilidad está actuando de manera premeditada, pero a veces utilizan como excusa justamente para eludir esa responsabilidad penal. Vamos a escuchar lo que decía Luis Miguel. Habló Luis Miguel. No sé si habló o intentamos. ¿Cómo fue eso, Lari? Intentamos nomás, ahora no nos dijo nada Luis Miguel. Fue un intento de entrevista. De pronto, Ahí está, mira, está sentado en el calabozo, ahí tratamos de hablar con él, con nuestro equipo periodístico, vamos a ver qué pasaba. No tenés tu versión, si se puede. Algunas palabras por lo menos. No querés decir nada al respecto. Es cierto que hay otras personas que fueron víctimas. No querés decir nada en tu defensa para escuchar y tener también tu versión por lo menos. Declaraste. ¿Qué le dijiste al fiscal? Bueno, tendas ahí Luis Miguel, ya ahí en el calabozo, tranquilito. Pero digo nomás, si se trata de una... Perdón, yo me río de Alexis. Si se trata de una condición, ¿por qué entonces no se le ocurre ahí en la comisaría? ¿Viste? Ahí está la diferencia. ¿Entendés? Porque todos los efectivos que están ahí son masculinos. No, pero es el punto. Yo entiendo el punto. Sí. Pero fíjate que la mayoría de las personas que se encontraban en ese momento eran femeninas, las del colectivo. Claro, ¿y eso qué significa? Que vos tuviste el raciocinio para diferenciar, para saber elegir el sitio. Él no se masturbó entre hombres. Y bueno, entonces si es que él quiere responsabilizar... Tuvo lógica ahí con su acto. Ahí está, eso es lo que Perdón por el gesto. Eso es lo que yo quería llegar y ahora presten mucha atención, señores televidentes, lo que decía la doctora Betty Antar referente a esta condición. ¿Le saca o no responsabilidad? Vamos a escuchar. Yo conozco, ¿verdad?, lo que es psicología, no encuentro una patología que le lleve a exhibir sus órganos, a no ser que justamente ya padece de un trastorno mental, por eso lo hace. No hay algo que justifique eso de que sufro de... No hay un sufrimiento atrás de esto. Es exhibicionista por alguna necesidad psíquica que sí tiene, que realmente está mal orientada, y ya eso constituye un trastorno mental por estar haciendo eso. Más en público, ¿verdad? Así mismo. En este caso, ¿se debe aplicar un tratamiento psiquiátrico o psicológico a la persona? Claro, corresponde hacer justamente, pero de que se le exima de la culpa o se le exima por una justificación de que hay una patología por detrás de esto para que llegue a hacer eso, aparte del trastorno que ya tiene, no encuentro, que yo sepa hasta donde da mis conocimientos, no tiene. La última parte de la entrevista que me pareció fundamental nos dio esa respuesta que esperábamos, ¿verdad? Que no hay justificación, ¿verdad? Que según sus conocimientos de ella, que ella tiene una larga trayectoria, ya es doctora incluso en lo que respecta a su área, ¿verdad? Jamás ha visto un caso donde se pueda justificar con eso y decir, no, él tiene ese problema y no sabía lo que hacía, entonces se le saca la responsabilidad, ¿verdad? Caso para analizar en el sentido de que asusta. Claro. La cantidad de depravados sueltos. Totalmente. Y encima que se animen a hacer a la luz del día, en cualquier sitio, ¿verdad? Con conocimiento de causa. Acá
premeditado, definitivamente. Y Cuaponá, J Colectivo, se fue ya preparado ahí con la gorra, tapaboca, porque sabía que se le podía descubrir. Y encima elige el último asiento, por donde normalmente se sale. ¿Y por qué justamente espera de que ya bajen casi todo? Y la mayoría de las que están eran mujeres, ya nomás, en el colectivo. O sea que se puede ver, según todos los elementos, de que sabía bastante bien lo que hacía y elige el sitio. No sé, el colectivo en este caso, ¿verdad? Pero quién sabe, en días anteriores fueron otros escenarios y el día de mañana, si es que sale otra vez, ¿cuál será? ¿Verdad? Pero sí requiere de tratamiento, la parafilia, de un acompañamiento, porque es un disturbio de carácter, es una distorsión. A lo mejor de haber una condena, esa va a ser parte de la condena, un tratamiento, un seguimiento. Vamos a ver, vamos a acompañar, pero seguimos en zona de Pirayú, Alexis. Lamentablemente seguimos hablando ahora de inseguridad, pero de esa que también es muy peligrosa, la que incide directamente en la economía, la que puede incidir en tu integridad. A la pucha. Mira. Este es el momento en el cual dos personas, el que desciende de la motocicleta directamente, arma de fuego en manos, fíjate cómo ataca a los clientes y a quienes se encontraban dentro de esta tienda que se dedica a la venta de teléfonos celulares y accesorios. Un saloncito pequeñito, estamos hablando de pequeños inversores, de gente que invierte en esto. Se sabe que el cablecito, la carga de teléfonos, los repuestos, acá también de repente uno se dedica a la carga de teléfonos, de saldo. Por lo que estoy viendo también tiene ahí un apartado donde están los hopis, con los sublimados seguramente, los nombres grabados. O sea que uno busca estrategias para generar ingresos. Y esto queda evidenciado acá, ¿verdad? Este video tiene ambiente. Escuchemos. Yo, Alexis, ¿pudiste captar algo, entender Él algo? ordenaba al propietario, porque estaba el cliente, fíjate que sale detrás del mostrador, le entrega la mochila y le ordena que cargue todo lo que hay o todo lo que pueda dentro de la mochila, desde teléfonos celulares, algo de dinero, e inclusive algunas jarritas y algunos termitos, pero por sobre todo teléfonos celulares. O sea que el objetivo eran los celulares, posiblemente de alta gama, ¿no? Y esto es de rápida salida. Y sí. Y a veces les sirve más a ellos el celular nuevito 0KM que el propio efectivo. Caja, pues. Duplican más por el robo. Porque si yo agarro y te llevo 1 millón de guaraní, con eso me limito. Pero si llevo el celular y vendo otra vez más caro... Fíjate que acá le hace bajar los celulares que estaban en exhibición. Ah, mira un poco. Tranquilo, cara y Y no son de pecho igual por una chapa. Y sí. ¿Qué van a hacer, verdad? Porque ese señor, pobrecito, no tenía ningún tipo de protección. Era confiar con que nunca le pase, ¿verdad? Que es lo que muchos recurren, ¿verdad? Y ahí está. Llegaron estos delincuentes que evidentemente ya le tenían fichado, porque normalmente estudian a ese objetivo. Veñamos esta. Pirayú. De un tiempo a esta parte, ¿cuántas veces fuimos de cobertura ya para hablar de inseguridad? Y unas cuantas veces. Sí, no muy seguidas, pero cuando nos vamos son por temas fuertes. Supongamos que de un tiempo a esta parte y hace 5 años aproximadamente se dan más de estos casos. Sí. Yo recuerdo antes, Judith, yo iba a Pilar, te decían, acá no hay motochorros. Te daban luego la bienvenida con eso. Sí. Acá podés todavía tranquilamente andar en bici y nadie te roba. Te ibas a Tomatí, te decían lo mismo.
Pero yo vengo de Te Santa iba Rosa de la a Guarabí Cupé y te decían lo mismo. te digo que hace poco justamente estábamos hablando de eso con nuestros televidentes. Santa Rosa de la Guarabí, la época de, 2010, en fin, motochorro, nosotros escuchábamos, pero acá. Por eso. ¿Entendés? Ahora Se es burlaban algo... de nosotros. No, ahora migraron. Y no solamente migraron, sino qué es lo que hacen los delincuentes juveniles o los que están empezando en la marginalidad. Se inspiran con estos hechos. ¿Entendés? Se inspiran, se espejan, entonces ponen en práctica en sus respectivas ciudades. Y ahí empieza a poquito. Parece que migran, ¿verdad? En algunos que otros casos sí, si estamos hablando de ciudades pegadas unas a las otras, ¿verdad? Pero en el interior, donde anteriormente era historia y geografía, esto se prendió del interno. Aveiro siendo Aveiro. Pensé que estaba buscando algo, algún elemento, alguna evidencia, ¿verdad? Bueno, a ver, otro caso similar. Sí. A ver un poco. En ese mismo momento estábamos hiciste? pidiendo los dos al Villa mismo tiempo Ayes. entrar en vivo. Sí, A ver, Ayúdame un poco con esto. a ver. Viste que mi mamá me suele corregir. Villa Ayes. Por la pronunciación Sí, nomás. ¿cómo solés decir? Villa Ayes, así rápido. Ah, Villa Ayes. Villa Ayes. Sí, señor. Hacerle caso a tu mamá. ¿Sí? Y ella me dice que si le hubiera hecho caso, muchas cosas hubieran ido mejor en mi vida. Verdad. A ver, 20:23. ¿Por qué te hablamos de este caso, señora, señor? Porque es similar al que te mostrábamos recién, al de Pirayú, pero con una particularidad. El delincuente que ingresó a este local comercial tiene algo de tortolero. Tortolero a la antigua. Que usaba algo para romper ¿Recordás lo...? la vela. Eso No, es lo que no. yo me recuerdo. Siempre me da la laguna mental. A ver, Milicia, si me ayudas. El aparatito este que es el que le da el shock eléctrico. Siempre me da la laguna mental, ¿eh? No, canábico, bulón. La bujía. Ah, y yo te dije en portugués. ¿Cómo me dijiste? Vela. Vela. Ah, no, bujía. Perdón. La bujía. Siempre. ¿Viste que hay palabras que a veces se esconden en tu cerebro? La o te- bujía. O te vienen con cualquier otro... Cualquier cosa viene. Bueno. Lo que hizo fue tirar la bujía por el vidrio templado. Jau tiripala vidrio. Oh, Pero ojo, ¿Eh? y esperó un ratito. Eso 3 de pasó- la mañana. Ah, de madrugada, ahí está. Y entonces esperó. Lo que hizo ahí fue esperar que no se active la alarma, porque a veces al romper el vidrio se activa la alarma y viene el personal de patrulla del servicio privado. Claro. Y ahí notó que no hay alarma. Entonces vino Había por el enfriamiento. a enfriamiento. Vamos, y la trápola y Llevaré. la llevaré. Y ahí empezó a romper el vidrio, entró adentro. Claro. O tiría cuema. No tira, cuema. Pello y qué tema. ¿Qué digo? Pues solito. Es y añoras a la mañana. Mercaderías, teléfonos celulares y accesorios por valor. Escúchame el monto. A ver, Más o menos. 10 millones. Menos. Poquitito más. Más. Poquitito. 15. Ahí No está. te puedo creer. Ahí está. O sea que se llevó toda la tienda. Porque no es grande la tienda, mira. No es grande. Vos sabés lo que es para un emprendedor 15 millones No, de es un guaraníes. gran perjuicio. Encima porque, no sé, vos tenés que pagar también por tus mercaderías muchas Claro. veces. ¿Verdad? No sé si es que ellos funcionan como consignación o cómo es el manejo de las tiendas de celulares o es que ellas compran y revenden. No sé bien. Pero lo cierto es que existe un perjuicio ahí. Esto decía el propietario. Hubo varios teléfonos celulares, ya de la marca Samsung, Redmi y iPhone, que teníamos en venta. Ya venía yo preparando, comprando, cargando mi local y se llevaron todos los teléfonos que teníamos. Probablemente ya venía ya controlando por la manera en que realizó el hecho, ¿verdad? Por algunos videos que tenemos se ve bien que deja en un punto ciego su moto, viene caminando, rompe el vidrio y se vuelve a ir. Luego cuando se percata que no hay movimiento, vuelve y ingresa en el local. Y ahí lleva todos los teléfonos que hay. Se llevó teléfonos, se llevó varios accesorios, cargadores, láminas, cables, auriculares. Se llevó varios artículos de nosotros que a mí particularmente me perjudica bastante grande. Y duele eso porque hay que volver a trabajar el doble ahora. Imagínate, estamos en el centro mismo, cerca de la comisaría,
Y ser perjudicado de esta manera es terrible. 4 cuadras. Y ponerle 4 cuadras y media estamos. Dentro de la ciudad. En el centro mismo, en el corazón de la ciudad estamos ahí. Que alguien venga y entre como a su casa es terrible. Reír para no llorar, el propietario, ¿verdad? Sí. Y vos sabés, Judith, primera vez que le pasa. a él en varios años ya tenía otro local ahí en pleno centro de la ciudad. La primera, una de las primeras del Chaco paraguayo. Y miran un poco esto, disculpame, Sí. hay hielos ahí. Decían su... O sea, Hay para que hielo. veas nomás, justo lo que estamos diciendo recién. De todo hace O uno sea para que- progresar. Claro, porque para que te ponga incluso ya y te anime a poner hasta que vendes hielo en una tienda de venta de celulares, es porque de verdad estás buscando la manera de generar ingresos como sea, ¿verdad? Y mira lo que pasa. ¿Sabes por qué roban y en cantidad? Mm. Porque hay gente que compra en cantidad Pero, para obvio, revender. Hay mercado. Hay un mercado. Sí. Y los teléfonos son de rápida salida. Sí. Pero ¿sabes por qué eso? Porque no tomamos los recaudos correspondientes. No estamos acostumbrados a denunciar cuando se nos roba el teléfono y a bloquear el email. Es sencillo. No, y estamos acostumbrados a comprar celulares de dudosa procedencia por sobre todas las cosas, porque si no tuviera salida, no iban a estar enfocados en hacer esto. Y entonces ellos se enfocan más en el robo de celulares. Por eso tenemos los piratas del asfalto, cuyo principal objetivo son los cargamentos importantes de celulares de alta gama que vienen recién importados incluso y que no tienen ningún tipo de trazabilidad. Porque ¿a quién vos le vas a decir tal celular si vos no tenés ningún tipo de registro de ese celular? Entonces todo es tan vulnerable que finalmente termina siendo un negocio pero redondito para estos criminales que ya no quieren plata. Ellos quieren esos celulares porque tienen mayor salida y no lo venden acá. Venden en los países vecinos. Venden en Brasil, venden acá en Argentina, que les sale muchísimo más. Entonces se duplica el robo, ¿verdad? Es un verdadero negocio el que hay por detrás. Y esto que por ahí son, a ver, de los que se dedican a menor escala, que son estos pequeños robos, pero sí hacen la reventa también. Y terminan haciendo su ganancia a costillas del pobre trabajador, que hasta se pone a vender hielos, ¿verdad? Es una pena, pero es la realidad con la que estamos viviendo actualmente. Inseguridad al extremo, Totalmente. de polo a polo, de cabo a rabo. Y lamentablemente, Judith, no es una sensación. No. Esta es la realidad. No, total. Y a veces, a confesión de parte, inclusive a nosotros, cuando nos pasan un tema, inseguridad lleguima decimos, pero realmente cuando nos agarra el lado empático, nos ponemos en el lugar de nuestros entrevistados, realmente transmitimos con mucha pasión en el sentido de que realmente queremos que las autoridades sepan que duele, que la inseguridad lastima y que nos ponemos del lado de nuestros televidentes. La Totalmente. gente que nos llama y nos pide cobertura. Bueno, y como tenemos varios otros temas más también, vamos a entrar en detalles referente al crimen del militar. Lari, confirmame si hacemos una pausa primero, pero sí le vamos a decir ya a nuestros televidentes que a la vuelta vamos a hablar acerca de las últimas novedades en torno a la investigación por el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral que se produjo a inicios del mes de octubre, porque en principio solo teníamos a 2 jóvenes sicarios. Bueno, con el transcurrir de los días, procedimientos de por medio, novedades como detenciones. Y hoy vamos a hablarles acerca de cuáles serían las participaciones y responsabilidades de estas personas detenidas. Bueno, y ahora sí vamos con esto que ya anticipábamos y tiene que ver con las novedades dentro de la investigación por el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, que recordemos a la salida a su lugar de trabajo, que era justicia militar, ya estaba siendo seguido por estos sicarios que estaban motivados por un pago ínfimo aparentemente, según lo que se dio a conocer, así como también la implicancia de otras personas que estaban por detrás. Todavía no se tiene mayores informaciones sobre el autor intelectual, pero sí de a poco van cayendo los que de algún modo tuvieron algún vínculo con estos dos que se observan en estas primeras imágenes que ya socializamos con ustedes en su momento. Recordemos que se hicieron varios operativos. En el Alto Paraná al menos se hicieron como 2 a 3 allanamientos que permitieron detenciones. Estamos hablando de tío e hijo. Jorge Guillén Bogado, de 44 años, quien cayó junto a su sobrino, Ángel David González Guillén, de 22 años.
¿Cuál es la responsabilidad de ellos según las investigaciones? Se habrían encargado de realizar las transferencias a los sicarios. Pero hablamos de transferencias ínfimas. Por ahí uno, si yo te pregunto, Alexis, ¿cuánto decir que le habrán pagado a estos sicarios para acabar con la vida de un militar, por ejemplo? Va a calcular una suma elevada, ¿verdad? Por tirar. Mira, yo soy de la teoría, y perdón, el trabajo que hacen es uno de los peores, cuestionables, es sesgar la vida de otra persona. Claro, eso no se pone en discusión. Cristianamente luego es inadmisible. Sí, totalmente. Pero hablando del submundo en el que ellos se manejan. Ahí voy. Sí. Sicarios eran los de antes. Precisos, mataban a quien tenía que matar y no dejaban daños colaterales. Cobraban buena plata y se manejaban en vehículos. Muchas veces hasta sin dejar ningún tipo de rastros. 5 millones para arriba en ese entonces. Ajá. ¿Cuánto cobraban estos muchachos? En total, 1.800.000 guaraníes. O sea que estamos hablando de montos ínfimos que estos que cayeron en Ciudad del Este... cuesta la vida de una persona. Y sí, o sea, no debería luego costar nada, No. pero para que tengan una idea... con lo fácil que está haciendo hoy día, lo ligero que se está tomando el matar a alguien, ya sea por un propósito de formar parte de algún tipo de facción o sentirse poderoso a través de la muerte de alguien, no lo sabemos hasta ahora. Lo cierto es que hay un crimen, una víctima fatal de por medio y cuyo crimen se tiene que esclarecer. Y de a poco van cayendo los responsables. Tenemos las placas correspondientes, Lari, para que se pueda entender. Así también otros televidentes, mediante sus rostros, sus nombres, van identificando que según las investigaciones, cuáles serían sus responsabilidades. Porque en principio ya habíamos informado, se sospecha al menos 6 personas implicadas en este caso. 2 sicarios, los que ejecutaron el crimen, pero por detrás habían más personas, porque estos sicarios, ¿qué problema pudieron haber tenido? Hablando de chicos de 18 y 16 años con este militar. Aparentemente ni lo conocían. Evidentemente hay personas por detrás que tenían la intención de hacerlo por algún motivo y contrataron a estas personas. El autor intelectual que seguimos allí en anónimo. No se sabe hasta ahora hacia dónde direccionar. Hay muchas hipótesis, pero posiblemente ya los investigadores tengan algo, pero que todavía no socializan por reserva. Acá está, el que cayó en el Alto Paraná, en uno de esos allanamientos, Jorge Guillén Bogado. Él es considerado como el financista. La policía, Alexis, lo conoce porque este aparentemente ya tenía varios antecedentes relacionados a hechos de robo agravado. Incluso su modus operandi sería el de pirata del asfalto. Mucho tiempo se habría dedicado a esto, pero llamativamente sus antecedentes no fueron encontrados en la base de datos de la policía. Entonces, ¿de qué se están encargando actualmente los investigadores? De saber si existió alguna orden proveniente de algún juzgado, de algún juez, porque eso por vía legal se tiene que sacar había sido los antecedentes de la base de datos de la policía. Pero si es que no existió una orden judicial de por medio, significa que lo blanquearon en el sistema de la policía. O borracá el antecedente. O pagaja o borracá, pero se limitó ahí dentro del sistema policial, que no sería nada nuevo. Porque ya hemos visto varios casos donde personas vinculadas a facciones criminales, como por ejemplo PCC, por arte de magia desaparecieron sus antecedentes. Entonces, esto pudo haber pasado con el caso de Jorge Guillén, que actualmente, o entrar a la base de datos, sistema cuánto de la policía, no aparece en BABT porque no está. Ahora queda ver por qué no está. Bueno, él es uno de los detenidos. Por otra parte, este es el que falta todavía por detener. Fíjense que estamos hablando de los mismos apellidos, o sea que es un esquema familiar al que se le considera como la parte logística del crimen del teniente coronel. Este está prófugo, Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, nexo logístico, dice. O sea que ellos aparentemente habrían contactado entre Jorge Guillén y este adolescente y el otro que son los sicarios a través de Carlos Antonio Báez. Él hizo el contacto. Yo le conozco a unos chicos que podían hacer ese trabajo. Y acá está. Es como quieren ellos estar, quieren participar, están ansiosos de Deja mi cargo, yo puedo conseguir, no. Hay están por hacer cualquier cosa por ingresar a la... Exactamente, entonces fue el nexo, ¿verdad? Bueno, y acá le tenemos también a Ángel David González Guillén, fíjate que tiene el mismo apellido, considerado también como el nexo logístico. Posiblemente
de ambas partes se dio justamente el contacto y así se formó este esquema logístico para contactar con los presuntos sicarios. El adolescente de 16 años, el tirador, que por cierto hay que decir, esta no es la fotografía, señores, esta es la que se hizo a través de IA. Hay otra que está recorriendo que realmente es, ¿verdad? Importante mencionar porque no sé con qué intención se le transformó y tiraron eso en las redes sociales para despistar, ¿verdad? Y acá le tenemos a Rogelio Lemuel Díaz Brites, el conductor de la motocicleta. Esta es la dupla que se observa en las imágenes de circuito cerrado que después tranquilamente se fue a merendar en un surtidor, ¿verdad? Bueno, con respecto a Jorge Guillén Bogado, el financista, y Ángel David González Guillén, este de 22 años, estos dos los que cayeron en Ciudad del Este. Este es el tío y este es su sobrino. Ahí para que se pueda entender, son parientes. Bueno, ellos se presentaron hoy en la fiscalía. Fueron llevados para la declaración correspondiente, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, y declararon, cosa que no suele pasar. Normalmente se abstienen, ya sea por recomendación de su abogado defensor. En este caso, declararon. Y por cierto, a la salida de la culminación de la diligencia, al menos para Jorge Guillén, lo abordamos nosotros allí y le sacamos algunas que otras respuestas. Y esto decía. Don Jorge, ¿vos tenés algo que ver en el crimen del teniente coronel? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Vos le conocés a estos chicos que le mataron? No, nada que ver. ¿Y por qué te aprenden, vos decís? ¿Qué sospechás? A mí no me aprendieron, yo me presenté, yo nomás me presenté. ¿Por qué te presentaste? Y bueno, no tenía nada que ver en eso. ¿Por qué tu sobrino te comprometió? Y no sé. ¿Vos por qué entregaste la suma de dinero? Yo no le entregué a nadie. ¿Por qué dice que le entregaste? ¿A qué te dedicas vos, don Jorge? Yo Ajá. trabajo en venta de bebidas. ¿Es cierto que vos ya tenés ya antecedentes? ¿Que tenés que Eso ya, como el patrón? No, nada que ver. En Ciudad del Este, así se te Sobre tu conoce. sobrino, su implicancia, ¿qué puedes decir? Y no sé, doctor, no sé. ¿Él tiene alguna relación con el caso? Y no sé. ¿Tenés cómo comprobar que no tenés nada que ver, don Jorge? Tengo. ¿Vos le entregaste el dinero? No, negativo. Bueno, él se demuestra bastante tranquilo, dice que nada tiene que ver, que supuestamente se dedica a la venta de bebidas, tiene una bodega en Ciudad del Este, pero bueno, si es que estamos hablando de una persona que posiblemente tenga otra vida en el submundo delictivo, ellos están acostumbrados a tener una fachada, ¿verdad? Aparte una bodega, Ciudad del Este. Ciudad del Este. Y vos sabés que en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que sea No, claro. no estoy confirmando nada, pero de acuerdo a los antecedentes, casos que hemos justamente realizado cobertura, siempre se da que la fachada es una bodega, ¿verdad? Sí. Porque entra y sale gente, pues. Lo mismo que pasa a veces con los talleres mecánicos falsos, venta de neumáticos. Me hago para despistar porque hoy queja o cédula vehículo. Va a ver donde rañata si pellanto y allá. Bueno, esa es normalmente una estrategia, ¿verdad? Pero nada más hablando justamente de lo que sabemos en ese mundo, ¿verdad? No digo que este sea el caso. Don Jorge se demostró tranquilo, dice que él no tiene nada que ver, pero la policía tiene en su poder elementos acerca de las transferencias. Eso es lo que tiene ahora que explicar, ¿verdad? Bueno, en las próximas horas conoceremos las imputaciones correspondientes y si hay más novedades en torno a la investigación por el crimen del teniente coronel, que de a poquito se va dando a conocer. Por cierto, vamos a hacer un recuento referente a lo que se tiene a nivel investigativo a través de la entrevista al comisario Richard Vera. Antes... Creo que eso va a iluminar un poco más, pero en principio, con respecto a todo lo que se mencionó, sí. Primero a lo que cuando inicialmente nos tocaba llegar a la escena del crimen y se mencionaba todo lo relacionado al ingreso de teléfonos celulares y evidentemente lo que él había denunciado en principio. Segundo, cuando un familiar involucraba a la esposa, situación que nuevamente se mencionó esta semana. Tercero, cuando se había mencionado a un primo de Rotela. Era como que iba tomando varias aristas. Y se desdibujaba ya la posible hipótesis, ¿verdad? Porque medio que se buscaba distorsionar. Y no sé si es que se busca distorsionar o de por ahí de verdad la policía no tiene luego claro el panorama. Confunde y... Entonces es como la confusión a veces es una aliada para... Surgió esta hipótesis, puede ser. Surgió la otra y Castúa Bey, ¿verdad? Porque a ver, a veces, si vamos a agarrar la ex esposa, ¿qué tendría que ver con el PCC? ¿Qué tendría que ver con... y el clan Rotela, ¿qué tiene que ver ahí si supuestamente son facciones antagónicas, ¿verdad? Y tenemos que ser honestos también nosotros como comunicadores. A veces mordemos el anzuelo en esa necesidad de informar. No, nosotros en realidad lo que hacemos es exponer lo difundir, que mencionan y lo que se tienen hasta ahora. Pero eso no significa que no vamos a cuestionar. Eso no significa que vamos a tratar Por eso estamos haciendo lo que hacemos. Exacto. Y de por ahí también escuchar nuestro
televidentes que pueden tener otra perspectiva interesante también acerca de lo que pudo haber pasado y cuál sería el trasfondo, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar lo que decía el comisario Richard Vera hoy en conferencia de prensa acerca de lo que se tiene a nivel investigativo. Hemos logrado llegar hasta justamente estas personas siguiendo el dinero de las transferencias que habrían recibido estas dos personas, quienes son los supuestos autores materiales del hecho. Llegamos hasta la ciudad, hasta Ciudad del Este, así que recabamos más datos durante los procedimientos de allanamiento. Todo esto justamente bajo dirección de los representantes del Ministerio Público. Así que llegamos hasta esta persona. En un principio justamente fue mencionada y sindicada que ellos habrían recibido dinero en estas transferencias para que ellos puedan realizar una tarea de vigilancia a la víctima. ¿El monto total de lo que recibieron estos sicarios se sabe? Tenemos 4 montos que son de 800.000 guaraníes, 400.000 guaraníes y 2 de 300.000 guaraníes. Alias Lulú es el que contrató a los sicarios. Eso está por corroborarse, todavía tenemos información que vamos a intentar corroborar con relación a eso. El papel de Guillén en este. Los sobrinos de Jorge, el supuesto nexo en cuanto a lo que es el financiamiento del crimen. Carlos y Ángel son hermanos de madre y sobrinos de Jorge. Con relación al mandante aún no tenemos información, como así también la motivación que originó este hecho. Pero se corroboró de que Guillén fue el financista. Nosotros estamos teniendo inicialmente... Bueno, 20 horas con 50 minutos, Alexis Javero, no nos podemos ir hoy sin recordar el caso de María Ramona que nos golpeó a todos desde el momento de la denuncia de desaparición y por las aristas mismas que envolvían en ese momento al crimen. Finalmente inició el juicio oral y público para el único sospechoso, Víctor Cantero. Va a tener una duración de aproximadamente 3 meses ese juicio según el cronograma judicial. Y para nuestros televidentes que por ahí no están tan contextualizados con esta causa, vamos a recordar ese caso en este informe que hiciste vos. Con su hermana hicimos y recreamos el último peregrinar de María Ramona. Incertidumbre y por sobre todo, realmente podemos notar en el rostro de los familiares desesperación. Bueno, estamos en la compañía Cerro Real de Cacupé, en la zona donde fue encontrada muerta, lastimosamente, María Ramona. Supongo que sentimientos encontrados acá. Sí, la verdad. Bastante. Tengo todo piel de gallina de repente. ¿Te dio piel de gallina? ¿Vos estás sentada en el mismo lugar? Acá, que ella estaba hace un año atrás sentada esperando. Ella estaba así sentada y tenía su carpetita acá al lado de ella y su teléfono tenía acá su regazo. Yo recuerdo algún testimonio de ese entonces y hablando de esa fotografía, decían... La veíamos contenta, la veíamos feliz, estaba como entusiasmada con algo así, se la veía. Ella era así, nomás luego, o era por el motivo. Era luego siempre ella alegre, estaba sonriente y más en ese momento ella estaba esperándole a alguien, muy emocionada estaba sentada esperando. Estaba enamorada de su agresor. Estaba muy enamorado del papá de su bebé. El papá de su bebé, digo yo, porque para mí no tiene nombre esa persona, porque es un monstruo. Las 8:10 fue la fotografía que tomaron la chipera de ella cuando él se bajó del colectivo del otro lado de la ruta, y él cruza la ruta y viene junto a ella. Luego de que le tomaran la fotografía, un elemento fundamental en la investigación y en donde se ve al principal sospechoso de este feminicidio, ellos cruzaron hasta la siguiente parada, que ya se encuentra sobre el tramo de la ruta número 2, Upacaraí-Cacupé. De allí abordaron un colectivo, posteriormente un taxi y el Cerro Cristo Rey. Lamentablemente fue el último
destino de María Ramona. Esta es una de las penúltimas paradas, paradójicamente frente al cementerio de Cacupe. Ahí está la parada de taxi. ¿Qué pasó a partir de ahí? Ellos vinieron aparentemente caminando, ¿verdad? Vinieron, ¿de dónde? Y yo creo que vinieron desde, por decirte, de la ciudad, camino ya hacia el cerro, ¿verdad? Vinieron caminando, ellos quedaron hasta la bodega. Ahí en la bodega hay unas cámaras que ellos tienen. Él cruzó la calle para ir a tomar un taxi, ¿verdad? Y se fueron, el taxi cruzó ahí para que ellos puedan subirse los dos y llevarle hasta el cerro. La estacionó, la subió. Estacionó y se bajó el taxista, también le ayudó a él para poder alzar a mi hermana el taxi. Y ahí fue la última vez que ella se le vio allá con vida. Mira que esto empezaba a las 6 de la mañana, le esperaba, 8:30 le busca. ¿Qué pasó entre las 8:30 y la 1? Y ese es el gran incógnita que nosotros no sabemos qué hicieron en ese horario, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es como que nadie lo vio en ese... Ni nadie, no sabemos si le habrá dicho, no sé, le iba a prometer algo en algún lugar. ¿Cómo le convenció para llevarla al cerro? Al cerro, exactamente, no sabemos nosotros qué pasó en ese momento. Hasta el último día negó que no le conocía a mi hermana, que ellos no tuvieron nada absolutamente, pero están las pruebas que no es cierto. La esposa de él. ¿Alguna vez volviste a hablar con ella después de lo que pasó? No, inclusive ella me querelló hace poquito. ¿Por qué? Por difamación y calumnia, porque yo manché su nombre, dice. Ahí está el Cerro Cristo Rey. Y para llegar ahí tenemos que cruzar, ¿verdad? La calle Cristo Redentor. Cristo Redentor, sí. De acá alguien tuvo que ver a tu hermana. Y sí, le vieron cuando ellos se bajaron allá, hasta donde vamos a llegar, el tramo donde se puede llegar con vehículos, le vieron que ellos bajaron ahí, ¿verdad? Pero de ahí a que se hayan subido ellos dos, lo que ya nadie le vio. Después de que se llevó el cuerpo, sí, regresaste acá. Yo vine, pero como no era conocida, no conocía hasta dónde fue lo que ellos encontraron, llegamos con mi prima y eso hasta un punto. No en el lugar que se encontró, ¿verdad? Y entonces ahí fue que yo reclamé porque no había una malla protectora donde se tenía que poner todas las cintas de seguridad para que no se toque las pruebas que se encontraron. Y como los forenses necesitaban el cráneo de mi hermana sí o sí para poder identificar. Hay cosas que no cierran. No. En las hipótesis que uno va lucubrando. La primera, tu hermana en ese estado, vos que la conoces, ¿hubiera caminado esto? No. Desde el primer día que yo pisé este cerro dije que ella no va a poder caminar este cerro. Y ella ya tenía panza, o sea... 8 meses ya 8 meses, bebé, a término prácticamente. Sí, ya estaba a término. Apenas en piso plano podía caminar, porque ella tiene pie plano. Sí. Y le ha costado muchísimo esto. Me hago una mala idea de este tronco. Sí. Que va a tener, ¿cuánto? 50 kilos. Sí. Y subir esto por varios metros no. Realmente, lo primero que uno imagina es que recibió ayuda. Sí, exactamente. Está pesado. Que, por decirte, uno le empujaba, otro le tiraba hacia arriba y así sucesivamente iban subiendo. Y lo que más nos llamó la atención es que allá arriba había mucho buitre. Y cuanto más parecía que llegábamos, nosotros olíamos ese carne podrida, ¿verdad? Muerto. Pero no llegamos todavía a la zona.
Tuvimos que volver porque ya estaba oscureciendo. Así como ahora. Al día siguiente volvimos a las 7 de la mañana. Cuando volvimos ya le encontramos a todos los equipos trabajando, especializados para trabajar. ¿Cuánto ya llovió? ¿Cuánto ya pasó? Cerca de un año del día del hallazgo y del día de la desaparición. Y pareciera que acá todavía... Mira, la tierra donde se quemó todavía hay piedras que se notan. Porque acá no se volvió a quemar nada después, no hay registros de incendios, no hay registros de nada. No. Y acá había, como me mostraba, hay material que está carbonizado. Esto, por ejemplo, sí, están carbonizados. Y esto no van a ser por abono, porque vos te das cuenta como el color del abono y como el color cuando se quema encima de la tierra. Esa cruz la trajeron después de una misa de cada cupé, domingo. Sí, un domingo. Esta cruz así mismo hizo porque le apareció a mi esposo y le dijo que así mismo quería su cruz. Blanca, solo a partir de ahora queda eso de saber que tu hermana va a descansar en paz cuando se haga justicia para ella. Todavía queda un largo camino que es el juicio. En ese juicio le vas a tener que ver la cara. Yo ya tuve un confrontamiento en el juzgado de Cacupé con él, ¿verdad? Como dije en una declaración la vez pasada, tuve ganas de agarrarle el cuello y tirarme encima de él, pero ¿de qué me sirvió eso? No le va a devolver la vida de mi hermana. Entonces yo le grité y le dije, sí, ¿por qué le mató a mi hermana, a su propio hijo? Y me miró y se rió, sin decirme nada. Y cínicamente. Cínicamente. Y ahora llegado al momento del juicio, lo único que yo creo que voy a poder descansar cuando se le dé la sentencia máxima a él y de que no pueda ver la luz del día y que se pudra en la cárcel. Y que se pudra en la cárcel.